Ahorita, para mantener este corto no tan largo, la matriz que les quedaba ya transpuesta por A, les quedaba una matriz bien cómoda. Entonces aquí la idea es que la matriz A va a ser una matriz de 5 filas y 2 columnas. Entonces en la primera fila ponemos los unos. Entonces estos unos nos van a permitir encontrar el intercepto en X. Y luego en la segunda columna pongo todos los valores de X. Menos 5, menos 1, 0, 3 y 8. Y luego encuentro el vector Y, que va a tener todos mis datos de la variable dependiente, que serían todas las segundas coordenadas de estos puntos. Yo creo que aquí hay que hacer una pequeña corrección, porque lo que puse fueron los valores de Y acá. Entonces aquí tengo que poner los valores de X. Si no, lo que estaría haciendo es encontrar X en función de Y, lo cual se puede hacer, pero es preferible hacerlo mejor Y en función de X, como habitualmente estamos acostumbrados. Entonces ahorita tengo que empezar a armar mi sistema A transpuesta por A. Entonces acuesto esta matriz 1, 1, 1, 1, 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. La multiplico por la matriz A, 1, 1, 1, 1, 1. Y luego menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces empiezo a hacer estas multiplicaciones entre filas y columnas, estas sumas producto. Entonces la primera te vamos a tener que sumar 5 veces 1, entonces aquí tengo 5. Luego vamos a tener que esto va a ser igual a... ¿qué pasó acá? Sí, es que tengo que hacer esta primera fila con esta segunda columna. Menos 2, menos 1, menos 3, más 1 es menos 2, más 2 es 0. Luego hago esta otra segunda fila con primera columna, menos 3 más 3 es igual a 0. Y la que hay que tener un poco de cuidado es con la última, porque todos estos sí se van a volver positivos. 4 más 1, 5, más 1, 6, más 4 es 10. Entonces ya tengo esta. Entonces me falta A transpuesta por Y. Y aquí van a ver que la solución casi que se va a poder obtener de inmediato. Esta era la idea de este ejercicio. Entonces tengo menos 5, menos 1, 0, 3 y 8. Entonces en la primera voy a multiplicar todas estas entradas por 1 y las sumo. Y lo que voy a tener es menos 6. Menos 6 más 8 es 2. 2 más 3 es 5. Y luego acá con este hay que tener cuidado. 10 más 1 es 11. 14. Y 14 más 16 es 30. Entonces ahora lo que tengo que hacer es que tengo que resolver el sistema de ecuaciones A transpuesta por A, el vector C que va a contener mis coeficientes, y esto es igual a A transpuesta por Y. Lo bonito de este sistema es que tengo, yo creo que esto no me va a caber en todo el ejercicio, 5, 0, 0, 10, 5 y 30. Entonces la idea es que aquí encuentro que C1 o C0, le pueden poner cualquier nombre a esta variable, es igual a 1. Y C2 es igual a 3 o 30 partido 10. Entonces aquí lo que obtengo es que mi recta de mejor ajuste o la recta de aproximación va a ser igual a Y 1 más 3 por X. Y esto es todo. Entonces luego lo que tengo que hacer en el siguiente paso, pueden primero encontrar el error de mínimos cuadrados o primero graficar. Voy a graficar la recta y los puntos donde tengo los datos exactos del problema. Entonces digamos aquí puedo identificar menos 2,5, menos 2,-5 que lo tendría acá, menos 1,1 que lo tengo acá, 0,0 aquí, como van a ver estos no van a estar exactamente sobre una recta, luego 1,3 y luego 2,8. Y luego yo creo que te quedaste con mi regla, Sebastián.
¿O la devolviste? Sí, me la devolví. Ay, pues no sé qué se habrá hecho esta regla. Entonces luego lo que hago es que... Ah, ya vi, ahí está, terminó acá, es que esta es la mejor regla. Luego lo que hago es que grafico la recta, y para graficar la recta solo puedo encontrar el valor de 2 puntos y unir esos 2 puntos. Entonces puedo encontrar 0,1, 1,4 y si quieren todavía una mejor orientación, 1,-2. Entonces, como van a ver, esta recta yo creo que solo va a pasar por por el primer punto, y por los demás no va a pasar. Entonces esto es todo lo que teníamos que hacer en el inciso B. Entonces aquí pueden ver, va a haber un pequeño error acá, aquí también va a haber otro error, aquí va a haber otro error, y aquí va a haber otro error, y aquí hay una gran trampa. Parece que todos estos puntos están a una distancia de 1. Entonces ya casi que voy a poder encontrar el error de mínimos cuadrados, pero para hacer esto lo que hago es mi tablita. Entonces con la tabla tengo todos los valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Tengo todos mis valores actuales de y, que serían menos 5, menos 1, 0, 3 y 8. Y luego tengo mis valores aproximados de y. Y para encontrar los valores aproximados, lo que tengo que hacer es evaluar la función en cada uno de estos puntos. Entonces aquí tengo menos 5, voy subiendo de 3 en 3, entonces tengo menos 2, 1, 4 y 7. Y luego tengo el error. Entonces el error puede hacer y actual menos y aproximado. Menos 5 más 5 es 0. Menos 1 más 2 es 1. 0 menos 1 es menos 1. 3 menos 4 es igual a menos 1. Y 8 menos 7 es igual a 1. Si en algún momento hicieron y aproximado menos y error, eso también es correcto. Lo único es que sus errores tendrían signos contrarios. Entonces pueden ver que estos errores siempre suman 0. Pero el error de mínimos cuadrados es como calcular el radio de este círculo y tenemos esos 4 pedacitos, o simplemente elevo cada uno de estos al cuadrado. Tengo 0 más 1. ¿Por qué este se vuelve más 1? Porque menos 1 al cuadrado nos queda 1. Más 1 más 1. Entonces todo esto es igual a la raíz cuadrada de 4, y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Entonces esta es la intención de hacer este corto relativamente con números fáciles. Ya digamos, si porque hubieran tenido aquí el chance, la oportunidad de utilizar Excel, ahí se les pueden poner más datos, las respuestas pueden quedar más inexactas, pero al final el razonamiento es el mismo. Entonces ahí digamos, voy a mandar estas soluciones escaneadas, pero ahorita si quieren pueden tomarles fotos a los que estén interesados, o parece que estuvo relativo. Sí, ahí está. Bueno. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema de funciones trigonométricas. Entonces, ahorita digamos en su momento, o en análisis matemático 2, las reglas de derivación que tenían llegaban hasta acá, y estas reglas de derivación que tengo en este documento son las que aquí está, aquí hay una, es en la segunda página. Entonces digamos en análisis matemático 2 vieron estas fórmulas, y también digamos vieron la regla del producto, el cociente y la cadena. ¿Alguien más le falta? Entonces hoy vamos a ver 6 nuevas reglas de derivación. Y tal, aquí el cabal te quedaste con la última, entonces nítido, ya todos tienen. Entonces la idea es que ¿ya te la puedo usar en el parcial? Buenas noticias, vieron las últimas 2 páginas para estandarizar todo, y aquí digamos todo está bien comprimido. A mí no me gusta personalmente este formulario porque está muy
muy comprimido, pero la idea es que aquí pueden ver que están las derivadas de seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, las definiciones de tangente, cotangente, secante y cosecante, la fórmula de integración por partes, identidades trigonométricas que vamos a usar, estas reglas de integración, vieron, aquí está la de u a la n, la de 1 partido u a... sí, aquí está la integral de 1 partido u, la integral de e a la u. Y yo creo que... sí, de aquí están las integrales de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, este es el chivo que van a poder usar en el examen. Incluso, digamos, para el corto que van a tener la otra semana, yo creo que ya les voy a permitir usar este formulario, estas 2 páginas. Esto corresponde en el libro del formulario, en este libro está en las páginas 102 y 103. Entonces todas las secciones van a estar usando este mismo formulario para estandarizar, digamos, la ayuda. Entonces, digamos, ahorita tranquilamente podremos ya empezar a hacer ejercicios de derivadas y volver a repasar regla del producto, regla de la cadena, regla del cociente. Desafortunadamente sí vamos a tener que repasar las reglas de derivación porque muchas técnicas de integración requieren de que nosotros propongamos una sustitución y luego derivemos lo que estamos sustituyendo. Entonces sí vamos a tener que tener muy presentes las reglas de derivación. Entonces, por esa razón, antes de ver integrales, vamos a ver las derivadas. Ahora, hay un ejercicio bien extenso, pero sumamente interesante, sobre cómo podemos llegar a que la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es igual a menos seno. Entonces, digamos, ese ejercicio creo que sí no lo voy a hacer. Involucra el conocimiento de varios límites, involucra el uso de identidades trigonométricas e involucra regresar otra vez a la definición de límite de derivada. Entonces, cuando hacíamos en análisis, al principio de análisis 2, o incluso creo que algunos de ustedes en análisis 1, encontrar las derivadas con definición, eran de esos ejercicios duros. Entonces, digamos, si hay un interés, posiblemente al final de la clase puedo hacer unos pasos de cómo encontrar que la derivada de seno es igual a coseno. Y hay unas personas que para la derivada de coseno hacen algo bien elegante, como escribir coseno es igual de seno de x más pi medios y derivan esa función y regresan a la función seno original. Entonces, ese tipo de artificios son bonitos y todo, pero el problema es que sí, familiarizarse con traslaciones verticales y horizontales de seno y coseno nos requeriría mucho más tiempo de estos temas, y la idea es que estas derivadas se les estén dando casi que como dadas. Entonces la idea es que si quisiéramos encontrar la derivada de seno, tenemos que utilizar la definición, donde le hacemos un pequeño cambio a seno. Entonces decimos que a seno lo aumentamos en x más h, calculamos la diferencia de seno de x más h con seno de x y dividido dentro de h. Y siempre que teníamos estos problemas, y vieron que eran problemas que son 0 sobre 0, entonces problemas de límites que son 0 sobre 0, tenemos que hacer manipulaciones algebraicas. Entonces aquí entran en juego muchas manipulaciones algebraicas. Primero, digamos, cómo reescribir seno de x más h, que esto es una identidad trigonométrica que la vamos a estar usando un poco en el curso, pero no tanto como uno pensaría. Y incluso esta identidad trigonométrica se les proporciona en el formulario si en algún momento tienen necesidad de utilizarla. Son estas de suma de ángulos, seno de a más b, y esto está tan condensado que hasta está con más menos. Entonces con esto quiebran la derivada, la pueden separar en varios pedacitos, la pueden reagrupar, pero en algún momento se van a topar con dos límites especiales, que estos límites incluso en algún momento se pueden encontrar un poco con la regla del L'Hopital tratando de hacer trampa. Y yo creo que aquí tampoco nos vamos a enfocar en la regla del L'Hopital en este curso.
Entonces este límite, el límite de seno de h partido h, que es un límite 0 sobre 0, al final este límite va a ser igual a 1. Y lo interesante es que toda la historia que tienen detrás de que por qué este límite es igual a 1, lo encuentran en las páginas 7 y 8 del libro de José Luis. Entonces esa nos va a hacer nos va a ayudar un montón para encontrar la derivada. La otra que nos va a servir un montón es coseno de h menos 1 partido h, esto es igual a 0. Y esta en cierta forma se aprovecha mucho de que el límite de seno de h partido h cuando h tiende a 0 es igual a 1. Entonces después de hacer todos mucho más pasos, aquí solo estoy poniendo los highlights, lo que vamos a poder decir es que si tengo que f de x es igual a seno de x, f' de x va a ser igual a coseno de x. Entonces esta es la derivada. Esa es la forma larga de Sí, es la forma que, digamos, si hay alguien que está realmente interesado en ver toda la historia, podemos hacer toda el álgebra. Pero para el propósito de este curso, vamos a empezar esto prácticamente con información dada. Otra que también la vamos a tener como dada es la derivada de coseno. Esta va a ser igual a menos seno. Y con esta nos podemos portar un poquito más creativos y evitarnos la definición de límite porque ya conocemos la definición de seno. Entonces a alguna persona astuta se le puede ocurrir y decir de que coseno de x es igual a seno de x más pi medios. ¿Qué ventaja tiene esto? Digamos, ya sabemos derivar seno. Si la derivada de seno es coseno, ¿cuál creerían que es la derivada de seno de x más pi medios? Seno de x más pi medios es una función que afuera tiene seno y adentro tiene x más pi medios. Entonces ahí cuando tenemos funciones adentro de funciones, esa derivada la tenemos que encontrar con la regla de la cadena. Entonces la derivada de esta función es derivamos la función externa x más pi medios y luego derivo la función interna respecto a x. Pero ¿cuál es la derivada de x más pi medios respecto a x? Sí, 1. Porque la derivada de x es 1 y pi medios, recuerden que es una constante. Entonces luego lo que se le ocurrieron a estas personas es que coseno de x pi medios es igual a seno, pero es igual a menos seno. Y todo esto, digamos, lo pueden comprobar con una identidad como esta. Coseno de x más pi medios, esto es igual a coseno de x por coseno de pi medios, esto se hace 0. Yo creo que aquí hay un sig, aquí falta un menos más. Me va a tener que decir esta José Luis. Afortunadamente creo que esta no la vamos a usar mucho. Y luego les queda, digamos, menos seno de x por seno de pi medios. Pero como seno de pi medios es igual a 1, les queda igual a menos seno de x. Entonces esta pueden ver que también que sí se puede encontrar con un poquito más de facilidad que la de seno de x, pero requiere algunas cuantas identidades trigonométricas. Ahora, otras que también ya las van a poder ustedes utilizar sin dudar mucho son las derivadas de tangente, secante y cosecante. Y aquí las tienen y las pueden usar sin ningún problema. Pero ahí hay una razón por la que sí quiero, digamos, encontrar las derivadas de estas otras funciones. Vamos a poder repasar con estas, las reglas de derivación y en especial la regla del cociente. Y aparte estas nos van a servir para repasar, ¿a qué es igual tangente? Tangente lo puedo quebrar en este tipo de funciones. Ya conozco las derivadas de seno y de coseno. Entonces estos son ejercicios en cierta forma bonitos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que quiero encontrar la derivada de tangente.
Es que aquí utilicé una identidad trigonométrica. Entonces, digamos, si grafico coseno de x y seno de x más pi medios, esas dos curvas coinciden. Son equivalentes, es lo mismo, sí. Y ahí lo que hago es la trampa que utilizaban en análisis 1, que graficaban la función seno. Cuando le están sumando constantes, la desplazan a la izquierda. Y si desplazan una, digamos, aquí tendrían el coseno. Y aquí tienen la función seno. Entonces la función seno está como que desplazada. Pero si esta la corren pi medios hacia la izquierda, lo que va a pasar es que esta curva negra va a coincidir con la curva azul. Entonces, digamos, el tema de traslaciones y reflexiones puede parecer que no tiene utilidades prácticas, pero en algún momento nos saca de apuros. Pero si esto es algo así muy como que geométrico. Y aquí solo pueden ver que utilizo un artificio. Pero la tangente de x, sí les tengo buenas noticias. Esta sí se va a encontrar de manera prácticamente directa. Pero lo que voy a hacer es que no quiero usar la definición de la derivada, porque ahí voy a llegar a un callejón sin salida, y hacer un tangente de x más h con identidades trigonométricas no suena muy amistoso. Pero sí sé algo de tangente. Tangente es igual a seno partido coseno. Y ahora ya tengo buenas noticias para ustedes. Ya conozco las derivadas de seno y de coseno de x. Entonces seno de x' y coseno de x' ya son conocidas. Entonces ahorita nos vamos a recordar de nuestra gran amiga la regla del cociente. Entonces, digamos, con la regla del cociente, si tenía f partido g, ¿cuál era la derivada de f partido g? Digamos, se recuerdan ahí el truco de ABA. Digamos, tengo función de arriba dividido función baja, alta dividido baja prima. Derivo la función de arriba, la multiplico por la función baja. Le resto ahora la derivada de la función baja, la multiplico por la función alta. ¿Y por qué tengo que dividirlo? Por b al cuadrado, el denominador al cuadrado. Entonces la regla del cociente es como un ABA, y entre a y ba ponen un signo menos. La regla del producto no nos va a servir para este problema, pero es bueno que ya la presentemos. Entonces esto es a por b, y esta es un poco más fácil de trabajar porque no involucra ningún signo negativo, pero seguimos teniendo como este up. Entonces derivo la primera función, derivada de la primera por la segunda función, más la derivada de la segunda función por la primera función. Entonces estas nos van a servir en algún momento para algunos ejercicios de integración. Entonces ahora apliquemos la regla del cociente para la derivada de tangente. Entonces, ¿a qué es igual h' de x? ¿A qué es igual la derivada de la función de arriba? Es coseno. Entonces aquí tengo coseno de x por coseno de x. Luego voy a tener un signo menos y calculo la derivada de la función baja. La derivada de coseno de x sería menos seno. Cuidado, porque aquí tenemos dos signos negativos, pero después los podemos cancelar por la función de arriba. Entonces luego todo esto lo tengo que dividir por coseno al cuadrado. Y ahí te van a ver que hay una pequeña discrepancia, porque aquí tengo secante al cuadrado como derivada de tangente, y aquí tengo una expresión que a primera vista se mira mucho más larga. Pero empecemos a simplificar un poco la expresión. Coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x.
y todo esto dividido coseno al cuadrado de x. Sería 1 más. Ajá. Pero Sí, todo esto habíamos visto que es una identidad trigonométrica que está asociado con el teorema de Pitágoras. Entonces esta identidad la tienen en el formulario, pero al final se la van a memorizar porque varias técnicas de integración dependen de este coseno al cuadrado más seno al cuadrado de x es igual a 1. Entonces aquí ya vamos avanzando un montón. Ahora aquí voy a hacer algo interesante. Este coseno al cuadrado de x lo voy a poner como coseno de x al cuadrado. Y aquí, ¿por qué le estoy poniendo de esta forma? Estoy tratando de ver cuál función trigonométrica puedo utilizar en vez de 1 partido coseno de x para no tener términos en el denominador. Entonces aquí, digamos, secante de teta es igual a 1 partido coseno. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque esto es mucho más cómodo. ¿por qué todo es al cuadrado? Porque todo lo que es Es que aquí tengo una aquí tengo una gran ventaja, como 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces puedo poner todo al cuadrado y ya solo me enfoco en... Pero porque el denominador es coseno al cuadrado. También, el denominador es coseno al cuadrado. Entonces podría decir que eso es, digamos, como coseno de x, todo esto al cuadrado. Y luego saco el cuadrado una vez más para ver, sí, esto es 1 partido coseno. Esto es igual, secante a todo esto al cuadrado. Y luego, solo por cuestiones prácticas, la potencia se pone adentro del... se pone justo arriba del secante para que esto se mire más práctico de escribir. Entonces, digamos, aquí ya tengo la derivada de tangente. Entonces, del mismo modo puedo continuar, digamos, con las derivadas del resto de funciones. Solo que aquí con cotangente tengo un problema. Cotangente... La primera estamos derivando tangente. Sí. Y sacamos que la derivada de tangente es aquí. Sí, es secante al cuadrado. Y les tengo buenas noticias. Esto solo lo estoy haciendo ahorita una vez. Pero ya ustedes tranquilamente, cada vez que miren tangente, pueden reemplazarlo por secante al cuadrado. Pero lo que pasa es que aquí sí vale la pena que hacer estos ejercicios porque estamos practicando definiciones de funciones trigonométricas, la regla del cociente y alguno que otro de detalle, y también cómo trabajar un poco el álgebra de identidades trigonométricas. Entonces ahora cotangente es una función tangente pero volteada. Tengo que volver a utilizar la regla del cociente, pero ahora la función que está hasta arriba es coseno. Entonces, digamos, tengo que empezar derivando coseno. Entonces aquí es igual a la derivada de coseno, sí, menos seno de x por la función de abajo. Luego tengo menos la derivada de la función de abajo, que ¿cuál sería? Coseno de x por coseno de x. ¿Por qué coseno de x? La función de arriba ya en el segundo término se escribe y no se deriva. Y luego tengo que hacer dividido seno de x al cuadrado, y de manera sugerente lo voy a escribir así. Ya luego van a ver que nos va a quedar una historia bastante similar. Tengo menos seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Todo esto partido seno de x al cuadrado. ¿Esto a qué va a ser igual? No va a ser igual a 1, pero... Sí, menos 1, solo porque tengo estos signos negativos. Entonces, así como tengo coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1, si todo esto lo multiplico por menos 1, entonces ya puedo reemplazar todo esto por menos 1. Entonces aquí me queda que la derivada de esta función es menos 1 partido seno de x al cuadrado. Yo creo que aquí voy a dejar el menos 1 y luego aquí voy a poner
1 partido seno de x al cuadrado. Entonces esto lo estoy escribiendo un poco diferente, porque ahora la idea es que quiero voltear esta 1 partido seno como una función que solo la voy a tener en el numerador. O sea que secante al cuadrado más cosecante al cuadrado es igual a 1 y es lo mismo si es positivo o negativo. Sí, ajá. Sí, solo que ese yo creo que 1 partido seno, ¿qué es secante o es cosecante? Cosecante. Sí, es cosecante, y lo bueno es que vieron, aquí también tienen esto convenientemente. Entonces este formulario se utiliza como una salvaguarda, porque van a ver que con técnicas de integración, si escriben un cosecante en vez de un secante, una integral que tal vez si podían integrarla se va a volver en algo imposible de integrar. Entonces aquí ya encontré que la integral de cotangente, y este prima indica que estoy derivando, es igual a menos cosecante al cuadrado. Entonces solo nos quedan dos más, afortunadamente estas son las más rápidas: secante y cosecante. Entonces, ¿cuál creían que es la gran trampa con la derivada de secante? Paso de secante de x a 1 partido coseno. Y aquí tengo una regla del cociente, pero con una gran ventaja. Arriba tengo un 1, entonces mi regla del cociente se va a simplificar de manera significativa. Entonces, ¿a qué es igual esto? Derivada del numerador es 0. Entonces ya ni siquiera escribo el denominador, sino solo pongo 0 menos 1 por la derivada del denominador. Ajá, menos seno. Aquí, si quieren de un solo, pueden juntar estos dos signos negativos como un signo más. Y luego aquí voy a tener coseno de x al cuadrado. Y ahorita voy a hacer una gran trampa. Ahorita van a ver por qué. Porque la idea es que ahorita la derivada se mira bien bonita, secante por tangente. Entonces quiero tratar de ver cómo obtengo aquí secante por tangente. Entonces aquí tengo seno de x partido coseno de x por 1 par... Sí. Menos cosecante al cuadrado menos seno al cuadrado es igual a 1 o menos 1. Es igual a menos 1. Sí, sí, menos seno al cuadrado menos coseno al cuadrado es igual a menos 1. Todo el numerador es igual a menos 1. Entonces aquí ya solo tengo que recordarme de cuál función trigonométrica es igual a seno partido coseno y cuál es, sí, tangente y 1 partido coseno. Secante, sí. Y lo que me gusta de la derivada de secante es que tiene un recurso mnemotécnico. Como que copio el mismo secante y le agrego un tangente. Entonces ahí te pueden ver, digamos, cómo nos va a quedar nuestra tabla. Entonces, digamos, en resumen, ahora el cosecante, ahorita de manera estratégica lo dejé omitido, porque en algún momento uno puede ver como un patrón con estas derivadas. Que igual, aunque no tengan que memorizárselas, es bueno ver cuál es el patrón. Entonces, seno está asociado con coseno, la derivada de seno es coseno, y en cierta forma la derivada de coseno es seno, pero tiene un signo negativo. Entonces luego lo que sucede es que la derivada de tangente es igual a secante al cuadrado. Entonces con cotangente vamos a tener un mismo patrón, solo que vamos a tener aquí cotangente y aquí cosecante en vez de secante. Y otra vez el signo negativo. 1 partido coseno al cuadrado menos 1 partido seno al cuadrado. Secante es una derivada bonita porque copio el secante y agrego el tangente. Y pueden ver en cierta forma como que tangente y secante, sus derivadas, tienen varios términos en común.
Entonces, con este patrón, ¿cuál creerían que es la derivada de cosecante? Coseno, seno, secante, cosecante, secante, tangente, cosecante. Como que nos conviene poner aquí enfrente un cosecante. Y el cosecante como que está acompañado con el cotangente. Y solo pongo aquí un signo menos. Entonces aquí tenemos nuestras reglas de derivación, que las tienen también aquí en el formulario y también en la segunda página. En la segunda página lo tengo todo más expresado de una manera un poco más clara. Son estas 6 de acá. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, pueden para estos ejercicios que vamos a trabajar ahorita, ver tranquilamente el formulario, porque igual esas derivadas las van a tener a su disposición. Ahora el formulario tiene las fórmulas escritas de una forma un poco extrañas, y es que las tiene con esta notación. Entonces aquí les tengo que explicar cuál es la notación que hay aquí. Aquí lo que está asumiendo el formulario es que aquí adentro van a tener u es igual a una función de x. Entonces lo que les está diciendo aquí en el formulario de una manera bien abreviada es la regla de la cadena. Entonces este formulario les dice: deriven la función interna. La derivada de seno es coseno. Copie la función interna y luego derive la función interna. Entonces esto que tenemos acá es lo que se conoce como la regla de la cadena. Entonces muchos problemas vamos a tener que resolverlos con la regla de la cadena. ¿Sí? Porque si escribo seno de x partido coseno al cuadrado de x, no puedo ver bien cuáles son las funciones trigonométricas que me permiten expresar de manera cómoda esta función. Entonces lo puedo dejar así, pero el problema es que quiero expresarlo todo, quiero poner todas las funciones en el numerador. Entonces un mismo partido coseno lo puedo poner como secante de x en el numerador, pero luego me queda otro coseno pendiente. Entonces este seno y este coseno los emparejo entre sí para tener tangente, y luego tengo secante. Y es que esto van a ver que puede parecer así extraño, pero en algún momento están resolviendo un problema de integrales, se quedan con un montón de senos y cosenos, pero llega un punto en que uno tiene que empezar a reescribir las funciones en formas familiares para que uno venga: sí, conozco esta regla de integración. Y integración lo vamos a ver el martes, pero aquí les tengo buenas noticias. Para encontrar las integrales vamos a voltear la tabla de derivadas. Entonces vamos a tener la integral de coseno es seno, la integral de secante cuadrado es tangente, la integral de secante por tangente es secante. Y entonces afortunadamente esto nos va a permitir encontrar todas estas integrales de manera fácil, porque recuerden que una integral es una antiderivada. Entonces en el proceso de antiderivada no encontramos una antiderivada, sino hacemos todo el proceso reverso. Entonces muchas de estas reglas parece que yo las estoy sacando muy rápido, pero con integrales y derivadas tenemos la ventaja de que siempre podemos voltear cualquier derivada y encontrar su integral. Y es, ¿sí? ¿Y se puede escribir tangente, o sea, para la derivada de secante? Ajá. ¿Se podría escribir tangente y después secante? ¿Cuál? ¿La integral de tangente por secante o...? No, secante. No, aquí no cambia, aquí digamos es completamente válido decir que aquí también la derivada es tangente de x por secante de x. Lo único es que yo creo que por mnemotecnia uno pone secante secante por tangente, porque así uno se recuerda después del secante viene el tangente, y cosecante con cosecante. Pero es puro recurso mnemotécnico. Entonces empecemos a realizar estos ejercicios, que el libro tiene un montón de ejercicios bonitos. De aquí agarré unos cuantos del libro, pero también hice unos propios.
Entonces aquí todos estos están en la página 19 y en la página 24. Y en algún momento hay un ejercicio donde el autor decide hacer una gran excursión para encontrar una derivada. Entonces, el corto del jueves va a girar en torno a estas reglas de derivación, también el laboratorio para esta semana. Entonces, aquí solo recordémonos de las derivadas de esta función y de esta otra. Otra cuestión, integración por partes, también en algún momento vamos a tener que derivar una parte de la función. Entonces, por eso es que estas funciones también las estoy mencionando. En integración por partes, en algún momento puede parecer contradictorio. Vamos a tener que derivar para terminar de integrar. Pero ahí van a ver a qué me refiero con derivar e integrar cuando miremos la técnica de integración por partes. Entonces, aquí no hay tanta complicación. Cuando están sumando, restando derivadas, funciones, primero derivan esta, luego derivan esta otra y van sumando y restando. Entonces, digamos aquí, ¿cuál sería la derivada? La derivada de seno, la derivada de e a la x. Ajá. Ahora tengo un 2. ¿Ese 2 me afecta la respuesta o? Solo hago la de la constante por la derivada de esta función. Y luego el 10 por x al cuadrado, su derivada, ¿cuál sería? Y aquí ya terminamos. Pueden hacer aquí tranquilamente segundas derivadas, pero sería volver a repetir el ejercicio. La derivada de coseno es menos seno de x. La derivada de esta función, como vieron, no está cambiando. Y aquí les queda menos 20. No vamos a tener que lidiar aquí, afortunadamente, con la segunda derivada, porque las técnicas de integración lo más que necesitan es una primera derivada, pero pueden pensar hipotéticamente si en algún momento quieren hacer aquí un problema de máximos y mínimos con concavidad. Todos estos serían los pasos que tendrían que realizar. Lo único es que graficar esta función sí sería difícil, porque estas tres se comportan muy diferente. Y aquí viene una donde quiero repasar una regla de derivación. Aquí tengo un producto de funciones. Entonces voy a tener que usar la regla del producto. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta g de x? Derivo la primera función. ¿Cuál es la derivada de la primera función? Por seno de x. No se asusten si no hubo cambio, pero es que la función e a la x siempre tiene la misma derivada y la misma integral. Copio la primera función y ahora derivo la segunda. Y la derivada de la segunda función es coseno de x. Y aquí no hay más que hacer. Podemos hacer una segunda derivada, pero solo serían hacer dos reglas del producto. Y el ejercicio es un poco más largo, pero es bastante repetitivo. Y yo creo que un problema como estos pusieron hoy en un corto de otras secciones. Algo similar a esto. Entonces aquí mucho cuidado. Ajá, empezamos con menos seno. Sí, aquí este es un problema de la regla del cociente. Entonces la derivada de coseno es menos seno de x. Ahora aquí un poco de cuidado. Aquí voy a poner un paréntesis entre seno de x y x a la cuarta, porque si no lo pongo, tal vez en algún momento voy a poner un seno de x a la quinta y ahí a cambiar la función completamente. Entonces luego hago menos la derivada de lo de abajo, 4 por x al cubo, por la función de arriba, y luego ¿qué tendría abajo? X a la 8. Y aquí pueden en algún momento hacer una simplificación, pero lo único que van a poder hacer es sacar un factor común de x al cubo. Entonces en algún momento
pueden hacer un detalle como este. No cambian mucho el problema, pero una pequeña simplificación. Y todos estos problemas definitivamente no los vamos a graficar. Son problemas un tanto interesantes. Entonces tengo un cuarto. Este cuarto me gusta. Yo creo que este va a ser mi problema capcioso de hoy. Pero ¿cómo llegamos a...? Esto. Lo que hice es que saqué un factor común de x al cubo. Entonces tengo x al cubo es igual a x por seno de x menos 4. Y x al cubo dividido x a la 8 es x a la quinta, 1 partido x a la quinta. Entonces este de aquí es. Entonces este es el más bonito de todos. Con este nos podemos ir con una vía bien larga donde tenemos que usar la regla de la cadena, o podemos aprovecharnos de una identidad. Entonces digamos que este lo hacemos con regla de la cadena. Con regla de la cadena aquí tenemos unas notas que observar. Generalmente van a ver que funciones seno y coseno que tienen la potencia en medio, si uno las quiere derivar, o yo creo que inclusive integrar, lo mejor es sacar el cuadrado que está el seno al cuadrado y dejarlo afuera. ¿Y por qué me gusta esta estructura? Porque aquí lo que estoy viendo es que hay tres funciones. La que está hasta afuera, es la función al cuadrado. Y este tipo de escritura no es necesario que lo hagan, pero lo que pasa es que pero eso es el corchete es al cuadrado. Esto lo estoy haciendo para que tengan el mapa mental de la regla de la cadena. Luego tengo una función intermedia que es seno, paréntesis de esa cosa, y luego tengo una función interna que es igual a 4 por x. Entonces la idea de esta regla de la cadena es que si quiero derivar esta función, primero derivo la función externa. Entonces, ¿cuál es la derivada de 2? Corchetes, entonces todo lo que está dentro de los corchetes lo copio. Seno de 4x. Sí. Luego derivo seno, la derivada de seno es coseno y todo lo que está dentro del paréntesis lo escribo acá. Y por último, derivo el 4 por x. Entonces la derivada de 4 por x aquí es igual 4. Entonces muy bien, vieron aquí cuál es la idea. Entonces, primero bajamos el 2. Primero dividimos la función. Por la derivada de seno, que es coseno. Y después derivamos lo interno. Sí, y esto, como les decía, no es necesario que lo escriban, pero nos sirve un montón para visualizar este problema. Entonces ahorita, digamos, voy a escribirlo de esta forma sugestiva y luego vamos a derivar estas dos. Entonces, bueno, aquí ya habíamos visto con esto, primero bajamos el 2. 2 seno de 4x. Luego derivo seno. Coseno de 4x. Y luego derivo 4 por x, entonces esta derivada es igual a 4. Entonces aquí ya tengo la derivada del primer término. Y luego más. Y lo mismo hago con coseno. 2 coseno de 4x. ¿Cuál es la derivada de coseno? Aquí se van a llevar una sorpresa agradable. Ahí te van a ver. Y luego la derivada de 4 por x. Sí, se elimina todo. Y no se asusten, esto
Es algo que puede pasar en funciones trigonométricas. Pero lo que pasa es que no nos percatamos que es... ¿Sí? Ah, porque la derivada de coseno es menos seno. Ah, ya. O sea que en vez de ponerlo como que a la mitad, lo pondría. Ah, es que ¿por qué lo saqué? Porque si lo pongo a la mitad, ajá, sí, parecería que se está restando, pero no está multiplicándose por menos 1. Entonces, digamos, aquí pueden tomarle una foto a todas las, cómo se derivaron las funciones trigonométricas. Y toda esta derivada nos quedó 0. Pero ¿por qué nos quedó una derivada tan fácil? Identidad trigonométrica. Entonces, si tengo seno al cuadrado de algo más coseno al cuadrado de algo, y estas dos tienen lo mismo adentro, todo esto es igual a 1. Entonces, todo esto que es igual a 1, su derivada es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ahorita voy, yo creo que, si mal no estoy, ya terminamos la clase, entonces ahí, digamos, puedo abrir el periodo para las dudas de laboratorio. ¿Sí? Para que este se encuentre en parábola. Dale la línea de tendencia.